Tropezaste de nuevo y con la misma piedra y entonces empezás a darle vuelta a esa situación mentalmente en tu cabeza pensando cómo lo podría haber hecho diferente, por qué salió mal, por qué esa persona se comportó así, si yo hiciera esto, si yo hiciera aquello, si él intentara, si el otro... Te explico por qué te sucede esto y cómo salir de ese bucle mental. Los seres humanos no aprendemos por incorporar información, es decir, por más que se repite una situación en nuestra vida o un contenido en el aprendizaje, nosotros no somos capaces de aprender. Solo aprendemos cuando esa información se integra a nuestra red neuronal y podemos jerarquizar todas las experiencias conceptualmente. Es decir, que yo necesito extraer o saturar de suficiente información un contenido, una experiencia, para luego, haciéndola consciente, conceptualizar, y es el concepto el que yo traslado a la siguiente situación, no esa información en particular. Veamos con un ejemplo práctico cómo se ve esto en un niño y después analizamos esto en adultos. ¿Cuántas familias hay acá? 3. Bien. ¿Y cuántas familias hay acá? De 10. 1. Bien. ¿Dónde las buscamos? 40. Bien, 40. Ya está sumando mentalmente. Bien. Ahora tenemos que contar las unidades, que tenemos 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, anotamos ahí. Eso. No es anotar, es poner sí. la fichita. Y ahora el 7. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. ¿Qué número? ¿Por qué este niño puede hacer cálculos mentales en dieces y no lo puede trasladar a las unidades y necesita el cuadro numérico? Porque él saturó de información lo que es adicionar del 1 al 9. Entonces creó un esquema, una estructura que le permite trasladar ese concepto a dieces, cienes y miles si es necesario. En cambio, cuando él tiene que sumar 5 más 7, ahí aparecen dos variables a la vez y no le sirven las estrategias del 1 al 9 porque va a tener que manejar lo que es la composición y descomposición de un número. Ahí el error principal de la inclusión, que lo que hace es adecuar y recortar el rango numérico, cuando en realidad lo que hay que recortar es la cantidad de variables. ¿Y cómo aplicamos esta noción de aprendizaje en adultos? Cuando nosotros estamos en la vida adulta, no dejamos de aprender. Estamos aprendiendo conceptos de manera experiencial que tienen que ver con la vida adulta. Por ejemplo, emprender o ser tiernos con uno mismo. Si yo soy una persona que durante su infancia no experimentó de sus vínculos cercanos la ternura, es muy probable que yo me sobreexija para conseguir algo de afecto y entonces empiece a confundir lo que es la ternura con un premio de intermitencia emocional. En la vida adulta puedo tender a repetir ese patrón de búsqueda en mis vínculos de pareja o de amistad, confundiendo lo que es la ternura. Cuando una persona es tierna, lo es primero consigo misma, es decir, aun cuando él se esté equivocando y aun cuando está en su peor momento, puede hacerse mimos, puede ser compasivo con él mismo, puede ser paciente con su proceso y seguir adelante y no criticarse y autocuestionarse. Si no, si esa persona tiene la costumbre o el hábito de cada vez que algo sale mal criticarse, lo va a terminar haciendo también con vos en algún momento. Entonces, acá cuáles son las variables que entran en juego. Si la ternura persiste en las distintas áreas de su vida. Puede ser tierno con él mismo, puede ser tierno con una mascota, puede ser tierno con la persona que lo agredió, marcar límites pero de manera cordial y compasiva o no. Porque si no puede hacerlo no es una característica de personalidad, es algo que utiliza forma de intercambio. El día que yo no entre dentro de ese esquema, va a tener la actitud que hoy tiene con las personas que no entran dentro de su esquema. La ternura para esa persona es una herramienta de intercambio. Te la doy en tanto vos te comportes como yo estoy buscando que te comportes.
Eso es lo que muchas veces nos lleva a un bucle mental. Pensar, ¿por qué esta persona era así? Y si yo hice esto, él se comportó de una manera muy diferente. Y si yo pudiera, cambiaría y haría y me adaptaría y diría y entonces me equivoqué y estuve mal. La verdad es que no es así. Nuestro cerebro sí va a intentar encontrar el patrón porque necesita cerrar ese patrón para poder tomar el concepto y de ese sufrimiento sacar el aprendizaje. Es la única forma de poderlo olvidar. Si no, permanentemente va a volver a recapitular ese dolor para decir, bueno, saquemos de acá este patrón y dejemos de volver a experiencias similares. Se quiere proteger y el mecanismo es conceptualizar. El error es creer que yo puedo volver a ese pasado y cambiar las cosas. Lo que sucedió, sucedió. Lo único que yo puedo extraer es la experiencia. Nosotros no podemos evitar el dolor de la experiencia, ni nuestra ni la de nuestros hijos, que muchas veces intentamos prevenir y tratamos de hacer cosas por ellos para que no sufran. Lo que nosotros podemos hacer es conceptualizar qué sucedió, por qué sucedió y cómo este patrón se está jugando en distintas situaciones de mi vida. En el área del emprendimiento puede ser que lo que me esté frenando también sea la falta de ternura, es decir, que yo tenga un ideal tan alto sobre mi estructura de personalidad, sobre lo que yo espero de mí, sobre cómo debe ser mi producto o cómo debo presentarlo, que no tolero ni el mínimo error y entonces me bloqueo antes de empezar. El miedo al rechazo, muchas veces miedo a la crítica, y la crítica es algo que yo tengo internalizado, entonces me vivo criticando, no puedo tolerar la crítica externa. Ahora, si yo soy compasivo conmigo mismo, si entiendo que estoy dentro de un proceso, que lo que muestro es lo que hoy puedo, pero eso no es definitivo, ni tampoco me define, ni tampoco le da el valor a mi personalidad, entonces yo voy a poder tolerar la crítica y perderle el miedo a y mostrarme y emprender y aprender del proceso y de lo que significa ir puliendo un producto o un servicio. Muchas veces cuando entramos en estos cursos que nos dicen todas las estrategias de cómo nosotros tenemos que hacer, queremos hacer al pie de la letra lo que nos dicen para evitar el error, para evitar aprender de nuestro propio proceso. Muchas veces esos cursos conocen la individualidad de cada persona, de las experiencias previas, de los sentimientos que se movilizan a través de emprender o de vincularse con un otro. Entonces, cualquier producto que yo saque al mundo, cualquier producción simbólica, lectura, escritura, cálculo o bien un producto para emprender, tiene que ver con un reflejo de lo que yo tengo adentro. Y todo lo que a mí me pase con ese producto tiene que ver con cosas que yo no he resuelto a nivel interno, a nivel estructural. Muchas veces cuando los niños llegan con diagnósticos de déficit, distintos tipos de déficit, lo que hay es una falta de conceptualización. Ese niño no ha logrado conceptualizar ciertas nociones y por eso nosotros los vamos ayudando a partir del cálculo de la lectoescritura a que eso suceda, a que tengan otra forma de analizar las producciones y que puedan tener una estrategia flexible de acuerdo a lo que están analizando. Entonces aprender no es incorporar ni memorizar información, que eso es a lo que tiende la escuela tradicional. Aprender es expandir lo que yo ya sé y la forma de expandirlo es cuando yo lo conceptualizo. Solo el concepto, esta estructura que se está moviendo, es lo que me va a permitir trasladar lo aprendido a otras situaciones y dejar de ser una hoja que mueve el viento o golpearme contra todas las situaciones que van pasando y que no voy entendiendo por qué me pasan. Si estás en ese proceso de aprender sobre vos mismos, sobre desarrollar estas redes neuronales, reconfigurarlas, nosotros podemos ayudarte a través de varios servicios. La consultoría del nombre, la matriz de vínculo o la gestión del talento. Pero también si tenés niños en edad de aprendizaje, podemos ayudarlos desde muy pequeños a desarrollar este tipo de pensamiento acerca de qué es el error, el cual no existe, solo existe saturación de información para luego poder conceptualizar. Y a continuación te dejo los teléfonos para que puedas ponerte en contacto y tomar tu